El Dreadnought Leviatán, formalmente llamado Dreadnought de asedio Leviatán, fue fabricado a cantidades limitadas en los últimos días de la Gran Cruzada, de finales del milenio 30, desarrollado en secreto en Terra, lejos de las miradas omnipresentes del antiguo mecánico. El Dreadnought de asedio Leviatán incorpora tecnologías de la edad oscura de la tecnología y fue creado específicamente para el asedio, incorporando armas de combate cuerpo a cuerpo, corto alcance y apoyo pesado. Este Dreadnought es extremadamente resistente, posiblemente el más resistente sin contar a los Dreadnoughts saturninos y a los Dreadnoughts de la Legio Custodes. El reactor atómico sobredimensionado del Dreadnought Leviatán es uno de los más poderosos de todos, permitiéndole así portar armas de alto poder. Además, cuenta con un escudo con blindaje atómico tan poderoso que supera por completo el del acorazado Desprecio. Sin embargo, el que está dentro del Dreadnought Leviatán sufre un gran costo, pues su mente es destruida poco a poco, o mejor dicho, muy rápidamente. Además de esta gran y mortal imperfección, el Dreadnought Leviatán es extremadamente costoso de producir. Vale lo mismo que un caballero imperial, o incluso más. En el milenio 41, muy pocos capítulos cuentan con el extraño Dreadnought Leviatán, y prefieren guardarlo en su relicario, ya que esta máquina de guerra es extremadamente poderosa, pero a la vez es irreemplazable, pues sus tecnologías se perdieron durante la herejía de Horus. Los sacerdotes del Mechanicum estaban extremadamente preocupados por el diseño del Dreadnought Leviatán, pues posiblemente había sido creado para destruir los autómatas de batalla de la Legio Cibernética. Esto posiblemente en el caso de que el Imperio y el Mechanicum comiencen una disputa que escale en una guerra. Durante la herejía de Horus, todos los leales que tenían acceso a Terra podían tener un gran suministro de Dreadnought Leviatán, mientras que los traidores y los leales que estaban muy lejos de Terra tenían que escoger muy cuidadosamente sus Dreadnought Leviatán, o por otra parte, saquearlos. Entre los Dreadnought de asedio Leviatán más famosos tendríamos al Himthrusar Harnsteroth, de la cuarta gran compañía de los lobos espaciales. Harnsteroth era famoso incluso entre las filas recalcitrantes de los Himthrusar, los Dreadnought de los lobos espaciales, por su semblante adusto y su ira implacable. Harnsteroth participó en la quema de Próspero y estuvo presente en la destrucción de las puertas de la Acrópolis Magna, participando en la masacre que siguió. Ter masacró sistemáticamente a los miembros de la Guardia Prosperina durante horas y horas, y sus armas apenas representaron una molestia contra el casco del poderoso Dreadnought. Como todos los Dreadnought de la Legión de los Lobos Espaciales, el casco de Ter, que por cierto era apodado el Señor de Hielo de los Hijos de Ymir, estaba cubierto de inscripciones y diseños decorativos, en su mayoría conmemorando hazañas y victorias pasadas. Un diseño notable fue la runa Halagas, inscrita en la greva izquierda del Dreadnought, una marca del Himthrusar, el más odiado de los hijos de Ymir, el nombre dado a los codos de Dreadnought de los lobos espaciales. Otro personaje interesante sería el venerable ejemplar Jovial, quien fue un querubín de la Legión de los Ángeles Sangrientos. Jovial era un hábil escultor y continuó trabajando en el mármol, incluso después de ser enterrado en un sarcófago de un Dreadnought Leviatán. El venerable ejemplar estaba a bordo de la Lágrima Roja, aún en combate con las fuerzas enemigas en los compartimentos exteriores, cuando esa venerable nave de guerra se estrelló contra la superficie de Cygnus Prime durante la campaña de Cygnus. Jovial es un testimonio de la formidable armadura del chasis de su Dreadnought que sobrevivió al impacto del aterrizaje forzoso, y un tributo a su valor que fuera uno de los primeros supervivientes en liberarse y asegurar el área alrededor del naufragio. Después de desempeñar un papel vital en las operaciones de recuperación, el indomable anciano serviría como eje central de la defensa del naufragio. Por parte de los traidores tenemos a Bakuran, de los Amos de la Noche. Antes de ser enterrado dentro de un Dreadnought, el antiguo Reductus Bakuran había luchado durante las últimas etapas de la Guerra de Unificación en Terra y finalmente cayó en combate contra un poderoso Overwyrd de Ambracud. Más tarde, en algún momento después del estallido de la herejía de Horus, sería sellado dentro de un Dreadnought Leviatán después de que fuera capturado de la Legión de los Ultramarines en Surtur VII. Los Amos de la Noche arrancaron el cuerpo aún vivo del anterior propietario leal y lo arrojaron en el suelo ensangrentado. Mientras estaba encerrado en su Dreadnought Leviatán,
Se sabe que Bakuran participó en docenas de campañas en los segmentos Ultimas y Tempestus. En cada caso, lideró las fuerzas de los Amos de la Noche en asaltos directos contra posiciones leales fuertemente defendidas. En cada asalto, sus ataques fueron descritos como directos, brutales y crudos, lo que llevó a los observadores a sospechar que había sido llevado al borde de la locura por la tensión de operar los exigentes sistemas del Dreadnought Leviatán. Por parte de las Manos de Hierro tenemos al antiguo Claviger Kallon. Antaño fue un cónsul de la legión de la compañía del clan Ungabbar. El antiguo Claviger Kallon era un rompedor de asedio de origen terrano de gran renombre. Habían obtenido incontables honores durante los primeros días de la Gran Cruzada. Kallon cayó en combate durante la apocalíptica batalla de Rus y fue salvado por los apotecarios de la legión a duras penas. Su cuerpo fue colocado en éxtasis para que más tarde pudiera ser enterrado dentro de un poderoso Dreadnought. Cuando por fin estuvo disponible un Dreadnought, iba a ser un prototipo de clase diseñado para asaltos pesados y guerras de asedio. Esto era perfecto para el renombrado rompedor de asedios. Al ser colocado dentro de su nueva forma de Dreadnought, Kallon resultó estar mentalmente inadaptado a su nueva existencia y era propenso a ataques de extrema inestabilidad. Por orden del propio Ferrus Manus, fue transferido del clan Ungabbar al clan Morragul, donde su comportamiento se consideró más apropiado para los huérfanos y marginados que se habían reunido bajo la tutela del Padre de Hierro Autek Mor. Los Ángeles Oscuros no se quedan atrás, pues ellos tienen el venerable Praefectus Coriolanus, apodado el Arconte de Piedra. Sirvió a la Legión durante más de 2 siglos estándar y una vez fue mariscal de la hueste de piedra de la Primera Legión, antes de su enterramiento en un Dreadnought. Mientras la herejía rugía, Coriolanus participó en la Cruzada de Tramas y estuvo entre los ángeles oscuros que defendieron el mundo de Nadres III de los Amos de la Noche. Sin embargo, el poder de su legión no fue suficiente para salvar el mundo, y la fortaleza que Coriolanus defendía comenzó a ser abrumada por los traidores. Antes de que cayera ante los Amos de la Noche, Coriolanus se sacrificó usando el bombardeo de flujo gravitacional de su Leviatán para derrumbar la fortaleza a su alrededor, sepultándolos a todos en escombros. Por supuesto, no podemos olvidar de Karab Kun, apodado el Resucitado, quien fue el antiguo Lord Alto Comandante del capítulo de Escorpiones Rojos, y actualmente está encerrado dentro de un Dreadnought Leviatán Reliquia. Conocido en todo el Imperio, es un guerrero de gran coraje y experiencia en batalla que ha luchado contra los enemigos de la humanidad a lo largo y ancho de la galaxia. Karab Kun tuvo el honor de ser seleccionado como Magister Militum de las fuerzas leales de los marines espaciales durante el conflicto interno conocido como la Guerra de Badab, del 904 al 912 del milenio 41. Durante su bautismo de fuego como maestro del capítulo en este conflicto, prefirió liderar a las principales acciones de la guerra desde el frente, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. Se creía que Karab Kun había sido perdido para el Imperio en las campañas de la Cruzada Indomitus. Gravemente herido tras matar a la gran bestia de Sarum, el cuerpo destrozado de Kun fue devuelto a su capítulo, con apenas leves rastros de vida. Así, en honor a él, fue enterrado en el armazón blindado de un Dreadnought Leviatán Reliquia, dotado con la tecnología necesaria para que Kun volviera a servir a sus hermanos en batalla, ahora como Karab Kun, el Resucitado. Como armamento de los Dreadnought Leviatán Reliquia tenemos una garra de acero Leviatán con cañón de fusión incorporados, 2 lanzallamas pesados montados en el torso, lanzadores de humo y blindaje atómico reforzado. También puede ir equipado con 1 o 2 taladros de acero Leviatán con cañones de fusión incorporados, 1 o 2 cañones de turbina Leviatán, lanza de fusión ciclónica y bombarda de flujo gravitacional. También puede ir con un reflector, lanzador de granadas de fragmentación y blindaje adicional. En cuanto al torso, puede ir equipado con 2 calibers Volquita de doble enlace o 2 cañones de asalto. También puede ir con revestimiento de herramienta blindada y descargador de bombas Postfex, además de que su lanzamisiles cazador asesino puede intercambiarse con un lanzamisiles que dispare misiles Phosphix. Gracias a Karab Kun podemos saber que quizás los drones Leviatán pudieron portar 2 cañones de asalto, aunque es posible que esto sea exclusivo de Karab. Bueno, hasta aquí termina el video. Espero que les haya gustado y me disculpo bastante por la tardanza.
Goodbye.